Anunció el embajador de Chile en la Argentina, del nuevo embajador, del nuevo gobierno de Piñera. Duró bastante poco, ¿eh? 2 meses llegó a durar Miguel Otero Latrop, un ex senador de Renovación Nacional del partido precisamente del presidente Piñera. Es interesante sobre todo lo que se despertó con la entrevista que terminó finalmente en la renuncia del embajador Otero. Digo, es interesante lo que le se hiciste despertó. vos y que salió en Clarín. Entrevista recordemos. que hice yo y que salió el domingo pasado a una página exactamente en el diario Clarín. Una entrevista insólita, extraña para los patrones argentinos, que ya hace mucho tiempo no hay, digamos, no está acostumbrado a ver políticos de envergadura haciendo reivindicaciones de ninguna dictadura. Es como, eso es un poquito inusual. La entrevista fue en el despacho del entonces embajador, si bien cuando se desató el escándalo, sobre todo en Chile, Otero buscó decir que la entrevista había sido a título personal, digamos, ¿no? Convengamos que cuando... Ahí estamos viendo imágenes del presidente Piñera con la presidenta Kirchner. Recordemos que cuando vino Piñera a la Argentina la primera vez ya como presidente, también había habido información en los diarios que decían que esta persona, Otero, tenía un pasado, digamos, de cercanía con el gobierno militar, si bien Otero siempre desmintió haber formado parte del gobierno militar. De lo que se trata, Pedro, en definitiva, es de una deuda no saldada en Chile, concretamente, con la derecha. El gobierno de Piñera es un gobierno de derecha, si bien Piñera no tiene que ver estrictamente con esta derecha, pero la alianza que lo lleva al poder incluye personajes como el de Otero. Y a veces se hacen negociaciones que llevan a que nombres como embajador a alguien de los partidos con los cuales tejes alianza. Un gran error porque Argentina es un país, no porque seamos nosotros, sino porque es un país muy sensible para Chile, con la frontera que tenemos, con todo lo que tenemos en común y con todo lo que tenemos por delante para hacer, y además con las diferencias ideológicas que se dan de entrada entre un gobierno y otro. Debió ser muy pensada la persona que venía a la Argentina, y parece que esas deudas, como vos mencionás, pesaron más que pensar realmente en la persona adecuada, como está diciendo ahora el canciller Moreno, que están pensando. Se dice que vendría finalmente Adolfo Saldívar, el ex demócrata cristiano. Otro perfil, nada que ver en términos de derechos humanos, en el sentido de que Saldívar es una persona muy ligada a lo que fue precisamente la defensa de derechos humanos cuando terminó la dictadura de Pinochet, pero también un personaje que tuvo algunas dificultades en el final de la Concertación y terminó siendo expulsado precisamente de la democracia cristiana por no obedecer la disciplina partidaria. Pero lo cierto es que en términos de derechos humanos, de llegar Saldívar, sería una persona con un perfil completamente opuesto. Sí, de todas maneras, antes de nombrar a este embajador sonaba otra persona como candidato a embajador, también muy ligado a Pinochet. Como, sí, había, o sea hablaban de alguien, sí. De que había sido abogado de Pinochet. Entonces, no parece tan erróneo, sino que más bien parece pero esto de, ojo, que también a Saldívar le le habían ofrecido la embajada en su momento y Saldívar no la aceptó. Ahora sí la aceptaría y está muy interesado en venir. Es un momento difícil, pero Saldívar tiene muy buenos contactos, además de venir de una familia en donde había argentinos, tiene muy buenos contactos aquí y sería una buena manera de, digamos, suavizar lo que pudo ser un conflicto, que no lo fue porque el gobierno argentino no tuvo una reacción en relación a la llegada de Otero y de hecho le dio el placet. Efectivamente. Pero era una persona que podía traer problemas y los trajo. Por su manera de hablar, ¿no? Tal cual. Como él dice, yo digo lo que pienso, lo dijo hoy cuando fue a votar a las autoridades de Renovación Nacional en Santiago de Chile, el ex embajador Otero. Bueno, fue una de las noticias de la semana, obviamente. Una de las noticias de la semana.